El curso del día de hoy es higiene ocupacional. Somos Visitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario será Introducción a la higiene en el trabajo, clasificación de los agentes ambientales en el trabajo y protección individual frente a riesgos higiénicos. El ponente el día de hoy será el ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcalá. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales, es ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión, OHSS, líder en procesos de homologación y auditoría de OHSE, experto en training, mentoring y andragogía, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú, ponente y conferencista internacional. Cuenta también con experiencia profesional de más de 10 años ocupando cargos de jefatura a nivel nacional liderando sistemas de QHSSE. Ahora sí, daré paso al ponente para que pueda empezar con su clase. Vamos a comenzar este curso con la Italiana de higiene ocupacional. Mi nombre es Jesús Medrano. Como todo tema, siempre es bueno enfocarnos o empezar desde el aspecto legal. Lo que pasa es que la higiene ocupacional es una ciencia, y hacer una ciencia dentro del universo enorme, grande, que es la seguridad y la salud del trabajo o prevención de riesgos laborales, la higiene ocupacional se basa en muchas normas, tanto nacionales como internacionales. Y por ahí es que quiero empezar. Por ejemplo, cuando ustedes revisan, y de hecho que ya lo han hecho, lo han revisado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y sus modificatorias, ¿no? Como la Ley 3022-2, al igual que el reglamento de esta misma ley, que es el Decreto Supremo 005 del 2012, vamos a encontrar múltiples artículos relacionados, por ejemplo, a la importancia o obligación, mejor dicho, del empleador de generar o dentro de su sistema de gestión monitoreos ocupacionales. Vamos a encontrar también la importancia a través del deber de prevención de enfermedades ocupacionales en términos de prevención de la salud integral que el empleador debe de generarle a sus trabajadores, y que sin duda alguna esto tiene mucha relación con el tema de la higiene ocupacional. Es más, existen también normativas, como por ejemplo el Decreto Supremo número 015 del 2005, donde se aprueba un reglamento, o donde se ha aprobado un reglamento sobre, ya hace algunos años atrás, donde se indican ciertos valores máximos permitibles, permitidos, permisibles, que generan o no, en términos de dosificación o de exposición o de cantidad, lesiones a partir de agentes químicos en el ambiente de trabajo a ciertos trabajadores, al igual que la RM375, que es una norma básica de ergonomía, de riesgos ergonómicos, que ambas normas, se podría decir, desde el aspecto nacional, nos establecen parámetros, lineamientos, estándares para poder ejecutar la higiene ocupacional en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y así que por ahí empiezo para que más o menos vean la importancia de este curso. Después, a nivel internacional, también hay una norma que establece concentraciones contaminantes por debajo de, se podría decir, límites que porque a los que se pueden exponer ciertos trabajadores durante 8 horas y 40 horas semanales sin tener efectos adversos a su salud. Es la norma internacional de la ACGIH. ¿Qué significa ACGIH, Jesús? Bueno, se los dicto para que si gustan puedan tomar nota. ACGIH significa, o es mejor dicho en español, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales. Y eso quiere decir de que la higiene industrial la estudian, investigan, ejecutan, establecen parámetros de esta ciencia profesionales llamados higienistas industriales. En el Perú tenemos, inclusive existe una carrera, ingeniería de higiene y seguridad industrial,
donde se mezcla tanto la importancia de la formación académica en lo que respecta a la higiene ocupacional y la seguridad industrial. Eso quiere decir, y con esto ya vamos metiéndonos de lleno al curso, que tiene como justamente objetivo eliminar causas, reducir efectos perjudiciales como esta ciencia de la higiene ocupacional, prevenir las enfermedades ocupacionales, mantener la salud de los trabajadores y sobre todo también que la higiene ocupacional nos ayude a aumentar la productividad en nuestro ambiente de trabajo. Lo que quería comentarles era que hay una diferencia bastante enorme entre lo que es higiene ocupacional y seguridad industrial o prevención de riesgos laborales. Bueno, en el Perú se le conoce la seguridad y la salud de trabajo como seguridad industrial o prevención de riesgos laborales, pero la higiene ocupacional, estimados alumnos, es una ciencia que está dentro del universo de apoyo de la seguridad industrial, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es una ciencia completamente distinta y que está más enfocada a el tercer objetivo, que es la prevención o agravamiento de enfermedades ocupacionales y lesiones. Ya también, en un ratito también les voy a mencionar cuál es la diferencia entre una enfermedad ocupacional y una enfermedad, en este caso profesional. Hay cierta diferencia, aunque mínima, porque en realidad es lo mismo, pero eso es lo que más o menos vamos a enfocarnos a hablar a continuación y como que una introducción se los estoy comentando. Justamente acá les he hecho, miren, un pequeño cuadrito de todas las disciplinas básicas dentro de la seguridad y la salud en el trabajo o prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, está la seguridad industrial, que tiene como objetivo evitar o eliminar todos los riesgos que pueden justamente conducir a la ocurrencia de accidentes y en caso sucedan justamente esta ciencia, esta práctica de disciplina nos ayuda después a evaluarlos y evitar. Es decir, la seguridad industrial está alineada a la ley de seguridad y salud en el trabajo, sin duda alguna nos ayuda a prevenir accidentes e incidentes y lógicamente también a evaluar posibles causas que puedan derivar en un evento no deseado. Pero también está la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, porque recuerden, ¿no? En el Perú hablamos de seguridad, no solo de seguridad industrial, hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿de dónde partimos o de qué disciplina, ¿no es cierto? Nos apoyamos para hacer la segunda parte o el otro 50% que nos pide la ley de nuestro país. Bueno, nos apoyamos en la disciplina para hacer salud ocupacional o salud en el trabajo de la medicina del trabajo, que justamente, miren, tiene como objetivo vigilar la salud de los trabajadores, pero además de eso, controlar y vigilar el estado de salud de los trabajadores afectados o expuestos a condiciones negativas dentro de su puesto de trabajo y que podrían desencadenar enfermedades como por ejemplo neumoconiosis, lumbalgias, silicosis, asbestosis, etcétera, ¿no? Producto de la exposición a agentes, por ejemplo, químicos perjudiciales dentro del ambiente de trabajo o puesto de trabajo. Después también tenemos otra disciplina importante como la ergonomía, ¿no? Y la psicosociología, que son también ciencias importantísimas de apoyo dentro de la SCT, que tiene como objetivo esta ciencia o estas ciencias adaptar condiciones de trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. ¿Para qué? Para evitar TME. ¿Qué significa TME, Jesús? Para que lo noten. TME significa trastornos músculo-esqueléticos. Pero no solamente son ciencias que nos van a ayudar a prevenir estos tipos de lesiones a nivel muscular y esquelético, sino también a nivel de nuestra salud mental. Hoy en día que se habla mucho y se especifican o mejor dicho, se han dado muchas normativas actuales del Ministerio de Salud enfocadas a lo que es la salud mental. Y eso es porque justamente en los últimos 3, 4 años ha habido un aumento, más o menos según el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre un 30 y 45% de distrés, que es el estrés negativo y que justamente degenera la salud del trabajador. Y no lo hace productivo, no lo hace efectivo en su trabajo y por eso estas ciencias son importantísimas para ello. Y después viene el tema de hoy, que es la higiene ocupacional. ¿Y qué es la higiene ocupacional? Bueno, es una ciencia, disciplina, que tiene también como objetivo el uso de técnicas, donde nos encargamos de la identificación, evaluación y control, ojo, de peligros causantes de enfermedades laborales.
y daños ambientales y a la comunidad. Es decir, la higiene ocupacional, a diferencia de la seguridad industrial, se enfoca más en la identificación y evaluación de peligros que puedan causar o puedan ser detonantes de posibles enfermedades ocupacionales. Entonces es una ciencia, como pueden, más enfocada al tema de salud. Pero ojo, y acá quiero mencionarles algo porque he hecho que lo pueden escuchar o también les podrían de repente ustedes toparse con esta incertidumbre o duda. Existe la higiene ocupacional, pero también existe la higiene industrial, ¿ok? Repito, existe la higiene ocupacional, pero también existe la higiene industrial. ¿Y qué es lo último? La higiene industrial, en este caso también es una disciplina que tiene como objetivo la prevención también de enfermedades, pero más que todo profesionales, mediante el control de agentes químicos, físicos y biológicos, ¿no? Que puedan estar presentes en el ambiente laboral. Entonces, la higiene ocupacional está más enfocada, ¿no? A identificar, evaluar y controlar peligros que puedan causar enfermedades laborales o ocupacionales, mientras que la higiene industrial está enfocada también, ¿no? En la prevención, control de agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el medio ambiente laboral que también pueden ser perjudiciales. Y entonces vamos a ir viendo un poco esta diferencia para que puedan entender. Por lo tanto, la higiene ocupacional, que es lo que vamos a hablar a continuación, o lo que nos vamos a centrar, es la ciencia de la anticipación, reconocimiento y evaluación de riesgos. Recuerden que el riesgo es toda aquella posibilidad o probabilidad de daño, tanto a la integridad física o a la salud de un trabajador. Pero también la higiene nos dice, es la ciencia que reconoce, evalúa y los riesgos y condiciones perjudiciales en el ambiente laboral, así como del desarrollo de estrategias y prevención con el objetivo de proteger y promover la salud y bienestar de los trabajadores, salvaguardando también la comunidad y el medio ambiente en general. La fuente de este concepto que se los muestro, justamente ha sido aceptada por la OMS y la OIT en el año 98, como pueden ver ahí. Entonces, la higiene ocupacional, ya como que hasta aquí nos queda un poco claro haciendo resumen de que es una ciencia enfocada más en la identificación, mitigación y control de enfermedades laborales, tanto al trabajador como en el ambiente de trabajo, como en el ambiente o el puesto del mismo trabajador. Y para eso, dentro de fases de la higiene industrial, tenemos, en este caso ocupacional, tenemos cuatro, ¿no? Cuatro fases. Uno es la anticipación. La anticipación se refiere a que el trabajador o la organización debe de identificar y estudiar todo tipo de situación que pueden producir riesgos a la salud antes de la implantación de procesos y operaciones en el lugar de trabajo. Entonces, es decir, por ejemplo, ¿no? En nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿cómo identificamos y estudiamos situaciones que pueden producir riesgos a la salud? A través de muchas metodologías, por ejemplo el IPER, ¿no? Cuando elaboramos un IPER nos anticipamos porque identificamos peligros que sobre todo podrían desencadenar o estar relacionados con riesgos de daño a la salud de trabajadores en diferentes operaciones y procesos. Entonces, ahí la anticipación, la metodología del IPER, en esta fase de la higiene ocupacional industrial, es bien importante, estimados alumnos. Luego que ya establecemos metodologías para la anticipación, como el IPER, viene el reconocimiento. El reconocimiento es una fase donde se identifican los riesgos justamente potenciales a la salud y se asocian con la toxicidad o peligro que representan en el lugar de trabajo. Ahora, ¿cómo reconocemos en el IPER cuáles son los riesgos y peligros críticos una vez que hemos cuantificado, ¿no? Recuerden que en el IPER, primero tú identificas los peligros, luego los analizas y después los cuantificas a través de una evaluación. Cuando ya evalúas los riesgos justamente potenciales a la salud, estás generando una fase de reconocimiento. O sea, ya podemos más o menos, de acuerdo al IPER, o de acuerdo a una matriz de criticidad de peligros, de gestión de riesgos, más o menos se da una idea de nuestro proceso, qué actividades pueden generar riesgo potencial de daño a la salud. De repente, actividades de manipulación de químicos, de repente actividades de
trabajos en áreas con exposición a virus o bacterias. De repente nuestro reconocimiento ha sido en base a la cuantificación de riesgos potenciales a la salud en el sector construcción, en minería, etcétera, ¿no? Entonces, esa fase es bastante importante y de dónde parte desde metodologías como el IPER, ¿no? Como les comento. Luego viene la evaluación, justamente, ¿no? O sea, una vez que reconocemos estos peligros y riesgos críticos, se evalúa, se cuantifica el riesgo para determinar si algún valor sobrepasó los límites máximos permitidos. Ya, este tema de la evaluación, ya, aquí ya justamente se determina a través de ciertas técnicas, ¿ok? Ciertas técnicas que nos van a ayudar a poder cuantificar el riesgo que hemos ya reconocido que es crítico, para determinar justamente si algún valor sobrepasó los límites máximos permitidos y saber si es que debemos determinar la duración de la exposición, cantidad de contaminantes, número de empleados, uso de PPs, o de repente programas de higiene o vigilancia médica que sean necesarios para poder controlar, esa es la última fase, controlar y determinar estrategias que ayuden a eliminar, erradicar o minimizar el riesgo. Entonces, la higiene industrial justamente es importantísima ocupacional en este sentido, ¿no? En lo que es la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de todo aquel tipo de agente perjudicial de tipo químico, de tipo físico, de tipo biológico, de tipo ergonómico y de tipo psicosocial. Entonces, la pregunta es, quizás que ustedes se harán, ¿no? O sea, la higiene ocupacional, entiendo, Jesús, que tenemos que cuantificar, ¿no? Y después tenemos que determinar controles, pero ¿en base a qué agentes? Esta es la respuesta. Es decir, la higiene ocupacional, como ciencia, nos va a ayudar a cuantificar, determinar y evaluar riesgos potenciales riesgosos a la salud, pero de tipo químico, ¿no? De tipo físicos, biológicos, económicos y psicosociales. Por ejemplo, ¿qué tipo de agentes químicos podríamos evaluar, cuantificar para luego controlarlos a través de técnicas que nos da la higiene ocupacional? Hay muchos tipos de agentes químicos, ¿no? Como por ejemplo aerosoles, polvos, neblinas, gases, vapores, nieblas, qué sé yo. Un sinnúmero de agentes químicos que se pueden de repente cuantificar a través de una evaluación. Luego tenemos agentes físicos. Físico no significa, ojo, que la higiene va a cuantificar, evaluar o medir todo tipo de agente que pueda ser perjudicial a la anatomía del trabajador. O sea, cuando hablamos de agentes físicos no tiene relación con la anatomía del trabajador, tiene más relación con aquellos agentes físicos que están dentro del ambiente de trabajo. Por ejemplo, a ver, el ruido de una máquina, por ejemplo, es un agente físico. La vibración que podría generar de repente una grúa, ¿no? O un vehículo de carga, es un agente físico también. Otro agente físico podría ser de repente la temperatura, alta o baja, es un agente físico también, que se puede cuantificar y medir para saber si es que está sobrepasando los valores o ciertos valores que si es que se estuviera sobrepasando estos valores permitidos, según la ACGIH, por ejemplo, podrían desencadenar una enfermedad del trabajador. También tenemos agentes biológicos, como son las bacterias, los virus, los hongos, ¿no? El biofilm también, ¿no? Entonces, estos agentes se tienen que cuantificar, medir a través de ciertas técnicas donde nos vamos a apoyar en la higiene ocupacional. Y lógicamente factores de riesgo, como de tipo ergonómico y de tipo psicosocial. También hay muchas metodologías hoy en día que nos ayudan a partir de la higiene ocupacional a determinar, por ejemplo, si un trabajador está exponiéndose a posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, posturas estáticas, manipulación de cargas incorrectas, que también le pueden llevar a una enfermedad ocupacional de tipo hernia o de tipo lumbalgia.
o profesional. Ahorita ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre una enfermedad profesional y una enfermedad ocupacional. Y luego también tenemos factores de riesgo psicosocial. Eh, la pregunta que ustedes se harán, y que quizás si es que existen factores de riesgo psicosociales que pueden desencadenar una enfermedad, porque estamos hablando que la higiene busca disminuir, controlar y mitigar riesgos de enfermedades potenciales ocupacionales o profesionales. Y de repente la duda que ustedes tendrán es, ¿qué tiene que hacer el tema psicosocial acá? Y la respuesta es que ya actualmente existen casos de trabajadores expuestos, o mejor dicho, que ya han desencadenado una enfermedad ocupacional en sus puestos de trabajo, por ejemplo, a través de el estar expuestos a niveles de estrés altísimos. Por ejemplo, el famoso síndrome de burnout. No sé si lo han escuchado. El síndrome de burnout es una enfermedad prácticamente también ocupacional, porque el síndrome de burnout es una enfermedad que se da cuando ya el trabajador ha superado niveles demasiado altos, que lo han puesto a prueba, ha desarrollado niveles altísimos de distrés, que es el estrés negativo que causa ineficacia en las operaciones, causa fatiga crónica, pesadez, desgano, depresión, baja las defensas, y todo esto genera esta enfermedad llamada síndrome de Burnout. Entonces, por eso la higiene, repito, les va a ayudar a ustedes a través de, repito, de las 4 fases que hemos visto hasta ahora, a través de la anticipación, identificar los peligros, reconocimiento, reconocer cuáles son los tipos de peligros más perjudiciales para mi organización. Luego los cuantifico, los evalúo a través de la medición, que me va a ayudar la higiene ocupacional, que lo vamos a ver a través de diferentes métodos y equipos. Y por último, una vez que comparo mis resultados con las normativas legales que vimos al principio, como la norma ACGIH, el decreto 1015-2005 o la RMT 75-2008, voy a poder establecer controles, sobre todo para aquellas actividades donde los valores límites permisibles o parámetros de seguridad estén por encima de ciertas actividades. ¿Ya? Entonces, poco ese es el resumen hasta acá de la higiene ocupacional. Acá está justo lo que les decía. ¿Qué tipo de agentes yo voy a evaluar, perdón, voy a identificar, evaluar y cuantificar para poder ejecutar correctamente la higiene en mi puesto, en mi organización? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Tenemos agentes físicos, por ejemplo. Agentes físicos perjudiciales como el ruido, la vibración, la temperatura, que también lo dije. Podemos inclusive aquí también considerar la presión, las radiaciones también, ¿no? Tanto ionizantes como no ionizantes, y la iluminación, porque imagínense qué pasaría si de repente tenemos trabajadores que están laborando en ambientes donde la luz no es del todo o no está llegando a los lux necesarios que según norma deberían de tener o de contar para que el trabajador no esfuerce la vista. ¿No? ¿Qué pasaría si un trabajador, por ejemplo, trabaja en una cámara de frío a menos 20 grados más de 8 horas? Ese trabajador en esa actividad, en ese puesto de trabajo, en ese ambiente de trabajo, puede ser que en un par de años, si es que no hay controles para cuantificar, o sea, si no se ha cuantificado el riesgo, la exposición a esta actividad, ese trabajador desencadena alguna enfermedad a nivel musculoesquelético, ¿no? Artrosis, fibrosis pulmonar, qué sé yo. Igual el ruido que podría generar hipoacusia, la vibración, diferentes tipos de malestares musculoesqueléticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí creo importantísimo que ustedes más o menos vayan relacionando qué tipo de agentes la higiene ocupacional va a identificar, reconocer y cuantificar para establecer controles si es que sobrepasan los valores límites permisibles. ¿Qué es los parámetros con los cuales vamos a comparar nuestras mediciones cuantificadas? Luego tenemos los peligros químicos, ¿no? O agentes, perdón, agentes peligrosos químicos que se toman en cuenta entre la higiene, como los polvos,
tanto inhalable y exhalable. El polvo, inclusive, mientras más pequeño sea, es mucho más peligroso, ¿no? Y eso también se debe de cuantificar para saber cuánto nivel y en partes por millón el trabajador está inhalando y sobre todo para de saber si es que esta inhalación o de exposición ante esta sustancia en forma de polvo, en forma de niebla, por ejemplo, puede generarle al trabajador una enfermedad a mediano o largo plazo, al igual que los gases, al igual que los vapores, las fibras, el humo metálico, las nieblas, etcétera, ¿no? Los aerosoles incluso. Entonces, todos estos parámetros, agentes químicos perjudiciales, se deben de medir. Biológicos de la misma manera, ¿no? Para determinar justamente a partir de insectos, virus, parásitos, hongos, plantas o animales, etcétera, qué tipo de eh, agente biológico peligroso me puedo estar exponiendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la cuantificación, muchas veces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, cuando queremos determinar presencia, por ejemplo, de ciertas bacterias en el agua, la higiene ocupacional en la fase de cuantificación, evaluación, nos va a ayudar a implementar o ejecutar técnicas para monitoreo de agua, por ejemplo, de un bebedero o del comedor, para poder saber si es que esa agua de consumo humano cumple con los parámetros potables establecidos de acuerdo a la norma del MINSA, ¿no? O de DIGESA, perdón. Hay una norma justamente donde el agua debe de garantizar la ausencia de ciertos parámetros, de ciertos agentes biológicos perjudiciales o bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto o cuantificamos o sabemos si está pasando por estos valores límites permisibles seguros para que no genere enfermedades conocidas como ETAs, que son las ETAs, enfermedades de transmisión transmitidas por alimentos? Entonces, ¿cómo sabemos que el agua, cuando tú lavas un agua, no estás lavándola con agua contaminada con bacterias, ¿no? Los alimentos, en este caso, cuando lavas alimentos. Entonces, ahí les pongo como ejemplo la importancia de la higiene ocupacional. Eh, y solamente les muestro estos agentes porque son los únicos, además de los psicosociales y ergonómicos, que se van a tomar en consideración, ¿no? Les pasa también uno me decía, Jesús, pero y la higiene mide, por ejemplo, el voltaje, me dijo un alumno, ¿no? O sea, si yo quisiera saber cuánto voltaje un trabajador se expone a la hora de intervenir un tablero eléctrico, me dijo, para prevenir o disminuir el riesgo de electrocución, ¿eso también es higiene? Y la respuesta es no, pues no, porque ese riesgo que tú quieres medir o cuantificar está más relacionado con seguridad industrial, ¿no? Con un accidente más que todo que podría originar pérdidas o consecuencias no deseadas, pero a nivel físico, más que a nivel de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la diferencia, ya para que no se me confundan con el hecho de que la higiene pueda medir otros parámetros que no tengan nada que ver con la ciencia, ¿ya? De la higiene. Bien, ahora, ¿cuáles son las vías de ingreso al organismo de estos agentes? Por ejemplo, de los agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿no? A través de la respiración, cualquier tipo de agente químico hoy en día puede ingresar a nuestro organismo, incluso biológico, ¿no? Lo hemos vivido con el tema del COVID, del SARS-CoV-2, del COVID-19, que origina la COVID-19, y que sin duda alguna también hemos tenido que implementar muchas medidas para prevenirlo. También las vías de ingreso de estos agentes perjudiciales como químicos o biológicos son a nivel cutáneo, a nivel digestivo, a nivel parenteral, y otros vías como visuales, oculares, ¿no? Como lo ven ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Porque hay también enfermedades que se podrían heredar, ¿no? Hereditarias en este caso. Bien. Efectos a la salud.
Y aquí viene el por qué la higiene es vital en la organización, porque los efectos a la salud que un trabajador puede tener pueden ser agudos, que es el efecto inmediato adverso que ocurre en un periodo corto de tiempo, casi siempre pues por exposición a dosis altas, y su efecto es usualmente reversible. Cuando hablamos de un efecto a la salud crónico, esto ya es un efecto tóxico que justamente ocurre por exposiciones continuas, usualmente por exposiciones a niveles inferiores por largo tiempo. Su efecto también puede ser irreversible. A ver, una enfermedad o un deterioro de la salud irreversible, Jesús. A ver, que la higiene busca evitar la sordera, por ejemplo. Si hacemos mediciones para evaluar y cuantificar, en la fase de cuantificación y evaluación, ruido peligroso a través de una dosimetría, que lo vamos a ver ahora, estamos tratando de prevenir efectos a la salud crónicos irreversibles como una sordera, o hipoacusia en este caso. ¿Ya? Entonces, la hipoacusia es una enfermedad irreversible. O sea, hoy en día no hay este, ciertos estudios o tratamientos que te ayuden a recuperar la audición. Claro, hay como que ciertos aparatitos que te ayudan a escuchar mucho mejor, pero no eliminan la lesión, ¿no? Entonces, o erradican la lesión. Lo que hacen es un poco como que dar calidad ante el daño ya causado, ¿no? Pero no eliminan el daño, ¿ya? También tenemos efectos a la salud local, que es el efecto que ocurre en la parte del cuerpo en que entró por contacto al contaminante. También hay efectos sistemáticos, ¿no? Que es el efecto cuando el tóxico llega a través de la sangre hacia los órganos, a través del hígado, a través de riñones, etcétera, ¿no? Vamos ahí. Ya, y acá está lo que les quería mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad profesional y ocupacional? A ver, ambas son enfermedades contraídas como resultado, lógicamente, de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. ¿Qué tipo de riesgo, Jesús? Riesgos mecánicos, eléctricos, no. Riesgos, recuerda, o factores o agentes de tipo químico, de tipo biológico y ergonómico. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos a centrar. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Que la enfermedad profesional, ¿ya? O mejor dicho, la enfermedad profesional, y acá está, acá justo se los voy a mencionar antes que se me vaya. Esto vamos a hacer un ratito, solamente antes que se me vaya la idea, ¿ya? Ahí está. Lo que pasa es que las enfermedades profesionales se encuentran ya en un listado, o sea, en el Perú tenemos desde el año 2010, en la RM número 480-2010 MINSA, y en la NTS 068 del MINSA, que son normas técnicas de salud, establece el listado justamente de enfermedades profesionales en el país. Entonces, si hubiera alguna enfermedad que no ha sido o no se encuentre, ¿no? Dentro de este listado de enfermedades profesionales, inmediatamente se le considera una enfermedad ocupacional. Inmediatamente. Como dice ahí, ¿no? El listado de enfermedades profesionales aprobado pertenece al conjunto de normas técnicas que regulan el proceso para otorgar la cobertura de seguro complementario de trabajo de riesgo, o sea, el famoso seguro SSTR, a los asegurados regulares. Comprende aquellas que ocasionan daños, secuelas de naturaleza permanente y temporal. Para cada una de las enfermedades enlistadas, se ha establecido una relación causa-efecto de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, según la actividad económica que desarrollan, ¿no? Creo que por aquí, acá dice 5.4, se ha previsto considerar al listado como de carácter abierto, ¿no? O sea, pueden haber más enfermedades profesionales que se consideren, para que en el futuro, dice, pueda continuar admitiendo otras enfermedades que sean consideradas como ocupacionales. Claro, o sea, si, no hay si hay una enfermedad que no está en el listado, inmediatamente se le denomina, según esta norma nacional, ojo, estamos en Perú, enfermedad ocupacional. Pero en realidad es lo mismo, chicos. En realidad, tanto profesional, el término de enfermedad profesional o ocupacional es lo mismo. Es lo mismo, son enfermedades ocasionadas con o relación, que tienen relación directa e indirecta con el trabajo. Pero el término viene solamente de ese tema del listado, ¿ok?
Así que se los comento para que tomen nota. Ahí está, ¿no? Una enfermedad profesional afecta al trabajador. Depende, ¿no? Del tipo de trabajador al que realiza la actividad, depende de la exposición, la susceptibilidad en términos del estado de salud del trabajador y el factor de riesgo para que se desencadene una enfermedad profesional u ocupacional. Por eso se debe, en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, como pueden ver, siempre hay una prevención primaria, enfocada a la etapa de exposición y a la gestión de la higiene ocupacional y economía. Pero ya como prevención secundaria y terciaria viene la ejecución de la ciencia o la disciplina, vamos a decirlo así, de la medicina del trabajo. Incluso aquí podríamos colocar como prevención secundaria y terciaria a la psicosociología, la toxicología y otros tipos de ciencias más, que ayudan mucho, ¿no? En lo que es el sistema de gestión de seguridad como gestión curativa. Pero la higiene es una ciencia que se utiliza, estimados alumnos, como ven ahí, desde la gestión preventiva. ¿Para qué? Para disminuir los efectos adversos a través de la cuantificación de agentes peligrosos dañinos a la salud, de tipo biológico, de tipo químico, de tipo ergonómico, psicosocial, etc. ¿Okay? Bien, ahí está, ¿no? Las enfermedades relacionadas al trabajo, dice, pueden diagnosticarse tempranamente en su estado patogénico, cuya duración puede variar. Esa etapa corresponde al periodo en el cual la exposición a los agentes causantes de la agresión. Claro, hoy en día, para eso están los famosos exámenes médicos, ¿no? Según la RM 312 del 2011 del MINSA, se establecen exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos, exámenes médicos de salida. Entonces el trabajador se somete a estos exámenes justamente para validar o verificar la actitud del trabajador y si hubiera algún tipo de observación relacionado a su puesto de trabajo, en términos de salud, ¿no? Eh, y también sirve como que, como un seguimiento, se podría decir, del estado de salud de los trabajadores para evaluar y ver si es que hay trabajadores que al estar expuestos a agentes peligrosos, las medidas de control quizás no estén siendo del todo efectivas, ¿no? Es como que el día, estamos en el 2022, ¿no? Y este año ustedes hagan una emisión de ruido en un taller mecánico a un trabajador X o a tres trabajadores X. Y el nivel de ruido, como resultado de la cuantificación, nos haya arrojado en la sonometría 95 decibeles. Entonces, eso, este parámetro, como está por encima del límite máximo permisible, según la RM 375-2008, de 85 decibeles, va a ser necesario implementar controles. Y dentro de ellos seguramente se va a tener la necesidad, ¿no? De establecerle al trabajador, dotarle de tapones auditivos, ¿no? Como control. Pero, ¿qué pasa si de repente a esos trabajadores, o tres o cuatro que le hacen exámenes médicos el siguiente año, a pesar de haber usado tapones auditivos, se determina que ya tienen principio de hipoacusia? Entonces deben haber, de repente hay controles como de repente el tema de los tapones no es efectivo. Y hay que generar otros controles adicionales que sean mucho más efectivos para que ayuden a que estos tres o cuatro trabajadores no se expongan a una enfermedad profesional. El grado de exposición, dice, puede ser justamente evaluado cuantitativamente a través de indicadores biológicos de exposición y de evaluaciones ambientales. No obstante, no es posible detectar modificaciones funcionales o bioquímicas sugerentes de deterioro de la salud del huésped, ¿no? Sin embargo, también pueden haber trabajadores que, como dice en el primer párrafo, ya tengan ciertas enfermedades tempranamente, ¿no? En su estado, como parte de su estado patogénico, de repente asma, ¿no? De repente diabetes, lesiones musculoesqueléticas, qué sé yo, ¿no? Y todo eso va a salir en donde los exámenes médicos. Por eso es muy importante la ejecución de los exámenes médicos antes, durante y después
porque son como que un indicador importantísimo para aplicar la higiene ocupacional. Esto va a permitir o determinar un periodo en el cual no es detectable el comienzo de las alteraciones en el huésped en relación al desequilibrio de componentes de triángulo epidemiológico. Por eso es importante los exámenes médicos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, hasta aquí ya como que estamos un poquito evaluando, viendo cómo se aplica la higiene y cuál es su importancia para prevenir enfermedades ocupacionales dentro del área de salud, ¿no? La pregunta que siempre hacen es, Jesús, ¿y quién realiza justamente la aplicación o la metodología de actuación de la higiene, ¿no? Porque ya como que nos ha quedado claro que el tema de salud, de medicina en el trabajo lo hace el área de salud ocupacional, y por tanto lo hacen médicos, personal, enfermeros, ¿no? Ocupacionales. Pero ¿quién debería hacer o aplicar esta metodología de actuación? Porque a la hora de cuantificar y evaluar los parámetros que nos salgan con con otras normas legales, en realidad debería ser un higienista. En realidad debería ser un higienista. Es una persona que lógicamente pues ha llevado una carrera ingenieril, ¿no? De 5 años y que está preparada, más que preparada, para aplicar todas las metodologías importantes justamente para anticipar, reconocer, evaluar y controlar y verificar esto. Sin embargo, ojo, sin embargo, que viene algo importante que les quiero comentar, no existe aún en el Perú ninguna limitante para que solo los higienistas realicen la metodología de actuación de higiene ocupacional, es decir, que hagan monitoreos ocupacionales. No existe aún en el Perú esa limitante. Lo puede hacer cualquier profesional, pero siempre y cuando lógicamente pues tengan las competencias, ¿no? Cuando hablamos de competencias me refiero a que el profesional que aplique las técnicas de actuación, de higiene ocupacional para, por ejemplo, ¿no? Cuantificar agentes físicos de ruido, iluminación, vibración, químicos o biológicos, mínimo ha tenido que llevar un diplomado, ¿no? Qué sé yo, algún programa o estudio de posgrado, alguna maestría quizás, para poder enfocar higiene ocupacional, qué sé yo, para que pueda tener certificación de esas competencias, ¿no? Porque estamos hablando de mediciones importantísimas que no pueden ser hechas por cualquier persona, ¿no? Entonces, por ahí les dejo también esa recomendación, ¿ya? Bien, ¿y cuál es la metodología de actuación que estos profesionales van a aplicar? Bueno, ahí está, ¿no? Y ya lo hablamos hace un momento. La anticipación a través de la identificación de los riesgos y peligros, la evaluación y análisis a través del reconocimiento, la evaluación donde se va a cuantificar el riesgo, aplicando técnicas como vemos ahí para poder evaluarlo, que son técnicas, por ejemplo, de uso de dosímetros, sonómetros, luxómetros, bombas de tracción de aire, etcétera, ¿no? Y luego de eso va a haber resultados. Y esos resultados quizás nos van a llevar a la conclusión de que de repente estamos teniendo parámetros de exposición por encima de los valores límites permisibles a nivel de agentes físicos, químicos o biológicos que tengan que ser controlados, que tengamos que implementar medidas preventivas, ¿no? Lo que me preguntan siempre es, Jesús, ¿y quién va a generar ese control? Imaginemos que de repente se realizó un monitoreo de químicos, en este caso de compuestos volátiles, de repente de polvo, y se determinó que está por encima de lo permitido. ¿Quiénes son los responsables de generar o controlar esto? En realidad, eh, siempre la responsabilidad recae, ¿no? Como deber y como derecho, como deber de prevención, perdón, en el empleador, pero el empleador recuerden que delega sus funciones a otras personas competentes. Y esas personas competentes pueden ser los supervisores, pueden ser los miembros del comité, el área de seguridad, o sea, toda persona que sea competente para ejercer ese liderazgo de control, ¿no? Pero yo les recomendaría por eso que el tema de implementar medidas preventivas y correctivas siempre las hagan con apoyo técnico. Y ese apoyo técnico siempre va a venir de la mano del higienista, ¿no? Que es la persona, voy a repetir, que ha sido preparada, estudiada para
no solo aplicar las metodologías de cuantificación y de evaluación, sino también de aplicar la ingeniería adecuada para disminuir los riesgos en caso estos valores hayan sobrepasado los límites máximos previsibles ante exposición de polvo, de ruido, de vibración, etc. Y lógicamente el último punto, que es la verificación. ¿Cómo sabemos si esos controles que el higienista nos ha recomendado o que quizás nosotros hemos implementado son efectivos, ¿no? Hay que volver a verificar eso, de repente haciendo otras mediciones. Y ahí viene también nuevamente la importancia del higienista. Les voy a un poco resumir cuáles son esas metodologías, en qué se basa la higiene ocupacional, para que el higienista o profesional encargado de aplicarla lo haga, pero de una manera efectiva. Como ya lo dije, chicos, la metodología de actuación de la higiene ocupacional reconoce o identifica el agente ambiental, evalúa el agente ambiental a través de mediciones y valoración para luego hacer una comparación y después de eso ver la implementación de controles de agentes ambientales que estén por encima de los parámetros permitidos y que esto le genere, ¿no?, una enfermedad ocupacional en ciertas personas. ¿Y dónde se hace esto? Esto se hace en las instalaciones del lugar de trabajo, se hace a partir de las actividades, procesos y operaciones, se hace inclusive una lista maestra de sustancias químicas que se usan o se generan también en el proceso durante toda la fase de la producción. Por eso es importante siempre la hoja de seguridad, por ejemplo. Si vamos a hacer una medición o cuantificación de agentes químicos, es importante la ficha de seguridad, ¿no? En este caso la hoja FSDS, ¿no? La ficha de datos de seguridad. Luego de eso pasamos al procedimiento de evaluación de higiene ocupacional, donde se toma en consideración el procedimiento de trabajo que vamos a evaluar, se toma en cuenta las fuentes de emisión y los agentes ocupacionales. Los puntos de la evaluación de agentes ocupacionales se realizan a través de un monitoreo y medición de los agentes ocupacionales externos, como ya lo dije, de tipo físico, químico, biológico y ergonómico. Luego de eso se evalúan los riesgos de los posibles efectos a la salud del trabajador por la exposición a agentes ocupacionales ya identificados previamente. Se supone que ya yo he debido monitorear y ver y saber cuántos tipos de mediciones para ruido, iluminación, vibración, presión, temperatura voy a hacer, para luego evaluar a través de mis resultados y saber qué trabajador o qué trabajadores están ahorita expuestos a inhalación peligrosa, por ejemplo, de polvo, qué trabajadores están de repente exponiéndose a lesiones musculoesqueléticas, qué trabajadores están quizás expuestos a hipoacusia, sordera, neumoconiosis, etcétera. Y luego yo clasifico qué grupos de exposición similar existen en mis procesos para poder medir y generar estos grupos de exposición. ¿Qué significa exposición similar? Por ejemplo, si tú tienes en un proceso 3 trabajadores que lavan jabas y su nombre o su denominación de puesto es operador de saneamiento y lavan jabas con hidrolavadora. La hidrolavadora genera un ruido tremendo. No sé si han escuchado de esas máquinas, pero cuando tú las prendes y botan agua a presión para lavar, hacen un ruido tremendo. Entonces, supongamos que quien utiliza o el nombre del puesto es el operador de saneamiento. Pero también tenemos otro puesto que se llaman operadores de lavado de jabas, que solo lavan jabas, pero también usan el equipo. Entonces, ambos grupos, ¿no? Que tienen diferente denominación de puesto, pero que están expuestos similarmente al mismo riesgo ocupacional de ruido, yo podría considerar a estos como un grupo de exposición similar, ¿no? O sea, podría considerar de repente una evaluación de uno o de 2 personas o 3 personas de estos dos grupos, considerando este factor de exposición similar, ¿ya? Pero por ahí se los cuento para que si en un momento ustedes escuchan esa palabra exposición similar o grupo de exposición similar, más o menos significa esto que les he comentado, ¿no?
Lógicamente, después de ello ya se tienen los resultados de ese monitoreo, de esa evaluación y de esa clasificación de exposición similar. Esos resultados se deben de presentar a la organización. Y esos resultados a través de, o sea, ¿cómo en el sistema de gestión Jesús estos resultados yo los puedo ver? Estos resultados primero deben de contar con un informe. El higienista o la empresa que realice estos monitoreos, estimados alumnos, donde se ha aplicado la higiene ocupacional, deben entregarles informes, donde estos informes abarquen toda la información de campo de estos higienistas o expertos en el tema, donde se tengan los objetivos, las técnicas usadas y métodos, se tenga la calibración también de los equipos a utilizar, y lo más importante que te pide la RMC 250 del 2013, te pide que tengas evidencia de estos monitoreos en un registro, ¿no? Hay un registro de monitoreo ocupacional. Entonces, en ese registro de monitoreo ocupacional que lo debe llenar, en este caso, el higienista o la empresa que tú contrates, se va a poder apreciar los resultados de los monitoreos, ya sea de tipo físico, de tipo químico, biológico, ergonómico, lo que tú hayas requerido implementar a través de la higiene de acuerdo a tu organización. Si eres una empresa que no manipula químicos y que no tienes ningún trabajador que se ponga químicos, no tendrías por qué llevar a cabo un monitoreo de agentes químicos, pues, ¿no? Tu trabajo en tu empresa. No hay riesgos, no hay exposición a ruido peligroso, entonces no es como que no es muy real que hagamos una medición donde no hay cierta exposición. Podríamos hacer quizás una sonometría para demostrar que no es ruido peligroso, ni siquiera cercano a las áreas de trabajo, pero la idea es esa, de que los monitoreos se hagan de acuerdo a la realidad de la empresa. Acá está justo lo que le decía, los grupos que son similar, justamente son grupos de trabajadores que tienen el mismo perfil de exposición a un agente en particular, como es el ejemplo que les di del el lavado de jabas utilizando una hidrolavadora. Debido a la similitud y frecuencia de las tareas que desempeñan, en este caso el lavado, los procesos con los cuales trabajan, materiales, equipos y la manera que desarrollan una actividad. Ejemplo de tipo de exposición, ruido, materia particulado, gases y polvos y bacterias, ¿no? También incluso. Incluso en el decreto supremo 024 de energía y minas, ¿no? Que es un reglamento de minería, en el artículo 57, se especifica esto, de la importancia de aplicar metodologías de actuación de higiene ocupacional tomando en consideración grupos de exposición similar. ¿Ya? Así que por ahí les dejo también esa información importante que la sepan si es que ustedes ahorita están teniendo la necesidad de generar o aplicar monitoreos ocupacionales. La pregunta que siempre me hacen también es, Jesús, ¿y los monitoreos ocupacionales cada qué tiempo se hacen? Donde se aplica la higiene, pues, ¿no? Justamente se aplica la higiene industrial. ¿Cada qué tiempo se hacen? Siempre esa pregunta me la hacen. Y yo lo que le respondo es que la ley no te lo dice. Si tú revisas la ley de seguridad salud en el trabajo, estimados alumnos, si la revisan, no te especifica cada qué tiempo hacer estos monitoreos y actuación de la higiene ocupacional. No te lo dice, ¿no? Lo ideal, según mi recomendación que yo les doy de acuerdo a mi experiencia, es que lo hagan anualmente. Lo hagan anualmente, ¿no? Pero, o mínimo cada 2 años. Pero si eres una empresa que está considerada como una empresa de alto riesgo, con mucha más razón te recomendaría que lo hagas anualmente. Si no eres empresa de alto riesgo, quizás lo puedes hacer cada 2 años, pero no cometas el error de hacerlo cada 4, cada 5, porque quizás podrías ahí tener algún tipo te podrías exponer de repente a algún tipo de observación por parte de Sunafil, ¿no? Yo les cuento que hace 2, 3 años yo le envié un correo a Sunafil justamente preguntándole este tema, preguntándole eh, cómo, o sea, ante esta duda, ¿no? Yo tenía, y con esto acabo para entrar al break, yo me acuerdo que en el 2018, perdón, tenía estaba a cargo del área de CCT de una empresa de chocolates.
Y el problema era de que cuando yo llego a la empresa no había hecho monitoreos desde el año 2015, o sea, hace más de 3 años. Lógicamente, mi premisa era hacer una evaluación ese año. Pero mi pregunta era, ante lógicamente una probable observación de la SUNAFIL, qué hacer de los años venideros, ¿no? Y le pregunté a SUNAFIL si en mi caso, de acuerdo a mi actividad de riesgo, yo la actividad de riesgo, este, yo, o sea, cada qué tiempo debería hacer los exámenes ocupacionales si es que o sea, si sale todo ok, mi pregunta era así sencilla. Si mis monitoreos están dentro de los límites básicos permisibles para ruido, para agentes químicos, biológicos, ¿no? Es necesario que yo vuelva a hacer al año siguiente, si fue mi pregunta, nuevamente los monitoreos, ¿no? Si todos mis parámetros, ¿no? Relacionados a las actividades salen ok, con riesgo bajo, tolerable, es necesario que vuelva a ser monitoreos el siguiente año. Esa fue mi pregunta así directa a Sunafil. Sunafil me acuerdo que me respondió de que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que mis parámetros se encuentren bien, ¿no? Yo debía, al ser una empresa de riesgo, tener evidencia, ojo con esto, me dijeron evidencia, de que esos parámetros en un año no han cambiado. Porque en una empresa de alto riesgo siempre hay operaciones nuevas, pueden haber operaciones nuevas, pueden haber, los trabajadores rotan, eso tenía razón, miren, los trabajadores rotan, el número también de trabajadores puede aumentar, como bien puede disminuir, pueden haber nuevas operaciones, nuevos procesos, y ante eso es bueno que tenga usted, me decía, la evidencia de que esos parámetros seguros no han variado, ¿no? Entonces, miren eso. Entonces, como que por ahí, por eso les dejo esa recomendación. Los grupos de exposición similar. Ya, eso me interesaba mucho explicárselo si lo he incluido, porque no sé si acá habrá compañeros, o sea, alumnos, mejor dicho, del sector minero, o que quieran quizás especializarse en el sector minero, y eso es algo bastante importante, que no solamente se explica o se toma en cuenta desde el Decreto Supremo de Minería, sino que también yo les recomendaría mucho esto porque cuando tú algo adicional que les comparto, ¿no? Cuando tú cotizas un servicio de monitoreo donde se aplica higiene ocupacional, muchas veces también el costo de estos servicios, por así decirlo, externos, se toman en consideración tomando en cuenta los puntos de actuación, o sea, los puntos de evaluación que tú vas a generar. Entonces, cuando tú tomas en cuenta grupo de posición similar, como que de repente reduces un poco estos puntos de actuación. Y al tener menos puntos de actuación, definitivamente el servicio podría esto ahorrar, entre comillas, ahorrar cierto dinero en la cotización, ¿no? Entonces, como que por ahí les dejo también esa recomendación al respecto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Eh, ya, ¿y qué vamos a medir? Bueno, vamos a medir agentes físicos, ¿no? Como ruido, que es el sonido que tiene potencial riesgo de causar daños adversos a la salud. Hay muchos tipos de ruido peligrosos. Hay ruido continuo, ruido variable, ruido de impacto. El continuo es el ruido en el que sus niveles permanecen estables. El variable es el que no está siempre estable, varía en el tiempo. Y el más peligroso, de acuerdo a mi experiencia, es el ruido de impacto. ¿Por qué? Porque el impacto genera pequeños cambios bruscos de niveles de ruidos altos seguidos por un periodo de calma. Eh, por ejemplo, un ruido de impacto es, por ejemplo, un torque, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto, se me ocurre, a ver, ponerles como ejemplo una máquina armadora de cajas, por ejemplo. Hay máquinas que arman cajas de cartón de manera automática, pero al momento de darle la forma a la caja, hay un torque que funciona con energía neumática, o sea, ¿no? Neumática. Y cuando baja el torque para darle forma a la caja cuadrada, se genera un ruido tremendo, producto de la liberación de la presión neumática, se genera un ruido tremendo, pero es de impacto, ¿no? Es de la nada, ¿no? O sea, es como que la máquina está en ruido continuo, variable así, y de la nada, ¡pum!, ¿no? Impacto. Entonces, esos son los ruidos más peligrosos, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la necesidad de aplicar esto? Lo que pasa es que, como ven aquí, según la RM, ¿no?
375/2008 se establecen parámetros de escala de ponderación de ruido peligroso. Los niveles de presión sonora equivalente permitidos en una jornada laboral son los siguientes. Un tiempo de exposición máximo en una jornada laboral sin protección auditiva en un trabajador es de 8 horas al día, que es el tiempo límite que un trabajador puede estar expuesto en este caso 85 decibeles. Si un trabajador de repente se expusiera a un ejemplo, 94 decibeles, imagínense que haya un trabajador que elabore, a ver, un ejemplo, ¿ya? Un trabajador que manipula un taladro, por ejemplo, un taladro en minería subterránea. Ese taladro genera 91 decibeles. Ese trabajador, según esta norma, podría usar ese taladro sin protección auditiva solamente hora y media al día, que es imposible, pues, ¿no? Porque el uso de un taladro, obviamente en minería se usa más de 5 o 6 horas seguidas, ¿no? O con pausas. Entonces, y esto sí va a generar un potencial riesgo de lesión al oído. Entonces, ¿qué se hace para minimizar esto, no? Estos efectos en la audición. Bueno, se realiza una metodología de actuación utilizando un sonómetro, es decir, se realiza una sonometría, es un mapeo de áreas de ruido. Se usa este aparatito que ustedes ven acá, este instrumento que está calibrado con un micrófono incorporado que capta el ruido de, en este caso, la máquina o el taladro que les comentaba hace un momento. Pero más que todo el sonómetro mide el ruido del ambiente. En cambio, la dosimetría, que ustedes ven acá, este es un sonómetro, mide el ruido que absorbe, o mejor dicho, el cual está expuesto dentro de su jornada laboral de 8 horas el trabajador. Es muy diferente, al trabajador se le coloca este instrumento, como prácticamente esto va a la cintura y esto va con un micrófono cercano al pecho, a los hombros, a una zona alta para que capte la mayor cantidad de ruido, y es un dosímetro, ¿no? Entonces ese dosímetro me va a dar a mí un valor un poco más real de cuánto es el ruido en sí al cual el trabajador se expone, ¿no? Porque el trabajador no todo el día está de repente lavando jabas con una hidrolavadora o armando cajas en esta máquina ruidosa. Hay veces en sus 8 horas de trabajo que va al baño, hay de repente momentos en los que va a comer, ¿no? Va al comedor, entonces el nivel de ruido va a bajar, ¿no? La exposición, perdón, va a bajar. Entonces, ¿cómo yo puedo medir esa exposición total? A través de un dosímetro, ¿ya? ¿Y qué pasa si los niveles que yo aplico dosimetría, pero sí qué pasa si el trabajador sale que dentro de su jornada laboral el ruido peligroso al cual está expuesto supera los 85 decibeles? Un ejemplo, de repente se está exponiendo a 87 decibeles. Y entonces ahí tenemos que hacer algo, medidas de control, medidas de actuación, que son el uso de EPP, puede ser una medida. De repente el trabajador tendría la necesidad de utilizar orejeras o tapones auditivos, como vemos acá, que pueden ser orejeras tales al casco, orejeras tipo vincha, tapones auditivos de silicona o de goma también, como vemos acá, de espuma, perdón, ¿no? Desechables. Estos son reutilizables. También una medida de control podría ser implementar un mapa de ruido. Este mapa de ruido, como pueden ver ustedes, me va a ayudar a mí a determinar en color rojo las áreas con ruido peligroso, las áreas medianamente con ruido peligroso de color amarillo, y las aulas con ruido menor de 85 decibeles, después de haber hecho mi monitoreo, de color verde. Entonces como que ya le doy un control administrativo visual a los trabajadores en torno al ingreso a ciertos ambientes con ruido peligroso ya medido. También está el estrés térmico, pues. El estrés térmico que podría proveer o venir desde máquinas como hornos, calderas o calderos, espumadores, etcétera, también debe ser medido, porque los efectos en la salud de cuando un trabajador se expone a estrés térmico
Van desde la deshidratación, el golpe de calor, el agotamiento por calor, el síncope por calor, que ya es la pérdida de conocimiento, desmayo, que son altamente críticos, al igual que la baja temperatura, ¿no? Que también se debería medir. Y en el caso de los agentes químicos, tenemos los valores límites permisibles. ¿Qué es un valor límite permisible? Que es algo que hace un rato ya vengo hablando. Representa, ojo, las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida de trabajo, sin sufrir efectos adversos a la salud. ¿Dónde encuentro esos valores, Jesús? Esos valores los encuentras en el Decreto Supremo 015 de 2005, como vemos ahí en la pantalla. Es una norma de libre descarga, ustedes lo pueden buscar en internet y van a tener todos los valores límites permisibles de todas las sustancias químicas: etileno, cloro, mercurio, polvos, humos, neblinas, gases, vapores, todo lo que ustedes ven ahí en la pantalla, que en algún momento se puede presentar en el ambiente de trabajo y que pueden estar sustancias por encima del valor límite permisible, nos da esta norma, ¿no? Después también hay que tomar en cuenta el estado en el que se encuentra, ¿no? Ya sea gas, vapor, etcétera, ¿no? Como vemos ahí. Bien, aquí está, ¿no? Algunas características que les quiero compartir de algunos agentes químicos, por ejemplo, el tipo de aerosol. Los polvos, que miden de 0,1 a 25 micras, son partículas sólidas producidas mecánicamente, no se difunden, se alimentan por acción de la gravedad, floculan solo con masas electrostáticas, mientras que los humos son menores a 0,1 micras, las nieblas son mucho más chiquititas, van de 0,01 a 10 micras, como partículas líquidas, mientras que las neblinas son un poco más grandes, van de 2 a 60 micras, que son partículas líquidas originadas por condensación, ¿no? Si se dan cuenta, los humos y los polvos son las partículas de repente más pequeñas, ¿no? Y por lo tanto son las más peligrosas, en donde si tú mides de repente polvos, humos, nieblas o neblinas a la hora de hacer tus monitoreos y existen parámetros o valores límites previsibles que están por encima de lo que indica la DS015, entonces como medida de control quizás sería o vendría a implementar o sugerir el higienista o el profesional el uso de PPs como mascarillas, respiradores, ¿no? Todo lo que son protección ante agentes químicos o biológicos en el ambiente. Por ejemplo, acá tenemos un respirador de media cara de silicona. El respirador de media cara tiene justamente un factor de protección de 10 veces el valor límite permisible. La protección respiratoria es importante, ¿no? Porque la inhalación es la principal vía de ingreso de diversos contaminantes químicos y biológicos incluso. Recuerda lavar por eso siempre el respirador constantemente, es decir, el trabajador debe saber cómo mantener y cuándo cambiar sus EPPs. También tenemos los cartuchos duales, eh, que van adheridos al respirador, y estos cartuchos más que todo están enfocados ante partículas como son vapores orgánicos, gases también que pueden ser ácidos, ¿no? O inertes y multigases, ¿no? O incluso una mezcla de ambos. O sea, cuando un trabajador se expone a polvo, neblinas, vapores, gases, adicionalmente al respirador, lo que debería usar el trabajador es un cartucho multigas. En el caso de polvo, neblinas, humos metálicos, que justamente vimos hace un momento, el trabajador debería utilizar filtros, ¿ya? Porque no es lo mismo usar filtros que cartuchos, ojo, ¿ah? Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Agentes biológicos, igual, ¿no? Son seres vivos microscópicos, naturaleza diversa, como la bacteria, virus y hongos y parásitos, que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo, siendo capaces de producir efectos adversos, como por ejemplo procesos infecciosos, alérgicos, tóxicos. Estos incluso pueden ingresar a nuestro organismo por todas las vías respiratorias, por ejemplo, a través de la vía respiratoria, dérmica, digestiva, parental. Por eso que incluso cuando se realizan monitoreos de agentes biológicos, como les comentaba más temprano,
se realizan más que todo desde el aspecto de higiene. O sea, se hace más que todo monitoreos, por ejemplo, a los puntos de agua, ¿no? Los puntos de agua donde existan agentes biológicos de clase 1, 2 o 4, incluso de grupo 4, que son aquellos que causan enfermedades graves, como son las ETAs que les comentaba, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí, por ende, se utilizan algunos equipos, como el equipo de Culiler, que es un equipo que mide coliformes presentes en el agua. Aquí justo era lo que les comentaba. Cuando se realizan monitoreos de agentes biológicos, se toma en consideración el punto de agua los puntos de agua de consumo, el agua con la que lavan los alimentos en el comedor, ¿no? Los bebederos de agua, etcétera. Entonces se toman como punto ello. Tomamos diferentes muestras, diferentes puntos de agua, ¿no? Se toman muestras de los dispensadores de agua, está lo que decía en su momento, caños de los servicios higiénicos, caños de comedores, servicio de lavaderos, etcétera, ¿no? Se toma en cuenta. Incluso Digesa tiene una norma, ¿eh? Les cuento que Digesa tiene una norma bastante interesante, y creo que es la única que establece parámetros o límites máximos permisibles de coliformes presentes en el agua, ¿eh? Y si en realidad se sobrepasa ello, pues no, en este caso, pues nos da ya una cuantificación idónea de que esa agua no es adecuada para el consumo. Y acá vemos algunos ejemplos, miren, ¿no? Por ejemplo, una iluminación en un laboratorio químico utilizando un luxómetro, los equipos que se usan, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el uso de también bombas de succión adecuadas para agentes físicos, un dosímetro también aplicado, un sonómetro, perdón, acá está, ¿no? Un dosímetro en este tipo de proceso de tostación, este sonómetro en esta área de trabajo, para medición de material particulado, acá vemos que se le ha colocado una bomba de extracción a este compañero, electrólisis también para justamente captar, en este caso, anhidrido sulfuroso, y acá en el comedor también, miren, se está tomando muestras de agua, acá también se le ha puesto a este trabajador otra bomba para captar también de repente material particulado, y aquí también se está tomando muestras de esta agua de consumo, ¿no? O de repente agua que se usa para el lavado de alimentos, para medir coliformes totales, ¿no? Entonces, aquí ya viene lo siguiente, ¿no? Que les quiero compartir. ¿Qué equipo, Jesús, y qué métodos utiliza el higienista aquí, ¿no? Ya, aquí está la respuesta. Por ejemplo, si se quiere medir el agente de estrés térmico, el higienista lo que hace es medir o generar un método, primero el método de la metodología de la ACGIH, es decir, la ACGIH tiene una metodología para poder evaluar y cuantificar, estimados alumnos, a partir de la temperatura de un húmedo, de un seco, estrés térmico. ¿A través de qué equipo? Multiparámetro. Inclusive también se usan anemómetros, ¿no? Se usan también ciclómetros, bastantes equipos importantes para estrés térmico, ¿ya? Después, para medir la iluminación, el agente físico de iluminación. ¿Qué equipo se usa? Bueno, se usan, acá está, ¿no? Luxómetros o multiparámetros. Se usan a través de la metodología ISO 8995-2002 o CIE S008-2001. Para lo que son las dosimetrías de partículas respirables, eso es para partículas volátiles, se utilizan, acá está, equipos de bomba de succión. Esto, por ejemplo, es una bomba de succión. No sé si vieron acá. Esto, por ejemplo, miren acá que se le ha puesto este compañero. Acá está de hidrometalurgia. Para medir material particular es una bombita. Bueno, no se nota mucho, pero se le ha puesto este compañero para poder captar material particulado. ¿Qué metodología se va a usar ahí? NIOSH 0600. Es una metodología también bastante usada por el higienista o los profesionales para medir justamente material particulado, ¿no? Sonometría, evaluación de ruido ambiental. ¿Qué se usa? Sonómetro, que debería estar calibrado, lógicamente, al igual que todos estos demás equipos previos que ya les dije, ¿no? Ya de repente en alguna otra clase podremos tocar cómo tener la certeza, ¿no? De que
los equipos tienen que estar debidamente calibrados o estas metodologías también, ¿no? Pero es un poquito más, ir más a fondo, pero igual se los comento. Después también para medir la dosimetría, pero ya no de partículas, sino de ruido. ¿Qué se usa? Un dosímetro de ruido, que también debería estar calibrado, ¿no? En campo. Y en base a qué metodología se utiliza o se aplica la higiene ocupacional, a través de la norma ANSI S12.1996. Miren, esta es una norma bastante usada. Quienes habla también han tenido la oportunidad de usarla. Es muy interesante, la verdad. Hay muchos números que aplicar acá, es bastante cuantitativa, ¿ya? Así que es muy interesante. Evaluaciones ergonómicas, bueno, hay muchos métodos para evaluación ergonómica. Está hay software también de ergonomía, el método REA, el método RULA, la creación de NIOSH, el método IBM, está también el método REVA, etcétera, ¿no? Podría decirles un montón de metodologías ergonómicas, no solamente para postura, métodos repetitivos, levantamiento de cargas, y evaluación de puestos, sino también para diseño de puestos. ¿Ya? Y por último, la evaluación psicosocial. ¿Qué métodos se usan? Estas metodologías son más cuantitativas, son cuestionarios, ¿no? Estandarizados que se usan como el de como el de ITAS también, ITSAS, también hay un cuestionario de ITAS, para poder determinar de manera cuantitativa y cualitativa al análisis de observaciones relacionadas a riesgos psicosociales. Hay muchos cuestionarios que se usan justamente para eso. ¿Ya? Muy bien. Eso mayormente lo hacen profesionales de psicología ocupacional. ¿Ya? Bien, y por último, también se aplican aquí, en este caso ya esto lo hace el higienista, la famosa jerarquía de controles, ¿no? Pues acuérdense que ante todo tipo de peligro o riesgo encontrado se deben aplicar controles para variar esos riesgos o disminuirlos a través de la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y EPP, ¿no? Yendo desde lo más efectivo hacia lo menos efectivo, no al revés, ¿no? No empezar por lo menos y terminar con lo más, ¿no? Sino al revés, ¿no? Yendo a la fuente y al medio, ¿no? Más que al medio, ¿no? Más que al medio. Más que todo, por ejemplo, ¿no? Les pongo unos ejemplos para cerrar de control de ingeniería que un higienista profesional muchas veces recomienda a partir de parámetros o procesos que no estén dentro de los parámetros. Por ejemplo, sistemas de ventilación, extracción de agentes químicos, chimeneas, implementación de sistemas acústicos, uso de materiales que aíslan el calor, etcétera, son controles de ingeniería. Y otros controles administrativos son, por ejemplo, campañas de higiene, procedimientos de trabajo, señales de seguridad, el mapa de ruido también que les enseñé es un control administrativo, el programa de vigilancia médica también es un control administrativo, control de las hojas de seguridad también, ¿no? Son controles administrativos y bueno, ahí vienen los EPPs también, ¿no? Como un control menos efectivo, pero que igual son importantes, ¿ok? Ahí está, ¿no? Receptor, el EPP, ¿no? Y el EPP, pues, sobre todo, ¿ah? Para agentes o sustancias químicas, debería ser adecuado para prevenir, o mejor dicho, los factores que se tienen que tener en cuenta es la aceptación del uso, la selección apropiada del EPP ante el agente químico o biológico externo, la adecuación a las características físicas del usuario, o sea, el EPP tiene que quedarle al trabajador, su uso debe ser correcto, por eso el trabajador tiene que estar capacitado, y también su mantenimiento tiene que ser el más adecuado, previo o a prevenir las vías de acceso de las sustancias químicas externas al organismo, como es la inhalación, la piel y el sistema digestivo, ¿no? Tal cual lo vemos ahí en la pantalla. Entonces, yo sí les recomiendo un poco ya para terminar y pasar a las preguntas, que tomen en cuenta esta jerarquía de controles, pero siempre yendo desde los controles más duros antes que los blandos, ¿no? Pero mayormente esta jerarquía de controles es la que más se toma en consideración para la aplicación de controles previos, o mejor dicho, posteriores a los monitoreos ya ejecutados. Bien, estimados organización, bueno, en resumen, este tema es bastante amplio, importantísimo también a la vez,
Espero que les haya servido mucho esta información. No sé si hasta aquí tengan preguntas o consultas al respecto con todo gusto. Si las hay, si las hay, por favor, quedo completamente atento. ¿Alguno de los presentes que tenga alguna duda? Bien, se me están agradeciendo por su ponencia. Al parecer no hay más dudas. Muchas gracias. Que tenga un bonito fin de semana. Y agradecemos también a Jesús por su ponencia.